¿Por qué creen que retrocede un poco, señores? Retrocede un poco porque hay gente comprando, hay bancos comprando, hay instituciones comprando, hay dinero inteligente que se está moviendo comprando y tienen que comprar poco, pues si compran mucho, el precio va a subir, la caída no va a continuar y por tanto no van a poder acceder a precios más baratos. Cuando el precio realmente encuentra un suelo, una parada, muchachos, el precio aquí realmente define si esta es la zona en donde no va a caer más y nosotros notamos retrocesos, retrocesos y aquí empezamos a ver máximos cada vez más altos y también tenemos que empezar a ver que aquí hay un rango y muchachos, esta es o esta no es la primera etapa del mercado. Eso no es. Nos vamos entonces a la segunda etapa del mercado en donde tenemos como tal esa ruptura para ser traders rentables, ser traders profesionales, vivir de esto, no se necesita tener 10 indicadores en la pantalla, no se necesita ultra analizar, pues finalmente quien analiza mucho se confunde con el mismo análisis. Pasa también con quienes usan muchísimos indicadores, un indicador simplemente refuta lo que dice el otro y por tanto la teoría o bueno, la entrada se pierde. Vamos a entender por qué el volumen, muchachos, es tan importante, porque yo siempre lo estoy mirando en los análisis, porque para mí las rupturas realmente se consideran importantes con el volumen, si hay, si no hay, por qué la estrategia de triple confirmación es una estrategia tan utilizada, muchachos. Vamos a ver, de hecho creo que están viendo en pantalla la gráfica de Twitter. Es como tal una entrada con la estrategia de triple confirmación. Vamos a entender, muchachos, se entiende, muchachos, de esta forma, que cuando el precio hace mínimos en la misma zona, podemos pensar en una reversión del precio, o es decir, en un cambio de tendencia. Es decir, muchachos, si yo tengo que el suelo, que mi suelo es este, y veo que inmediatamente el precio me toca acá y luego nos vamos a la alza, el segundo toque, traders, el segundo toque es lo que llamamos como doble suelo. Se espera entonces que a partir de aquí el precio lo que haga es subir, ¿verdad? Si el precio llegase a tener un tercer toque, sería un triple suelo, se supone que es más fuerte, aunque realmente eso no tiene nada que ver, tiene que ver mucho más bien con la gráfica que estamos teniendo y con el movimiento anterior del precio. Siempre vamos a ver el movimiento anterior del precio, pero vamos a arrancar por esta zona. Bien, si yo tengo también, muchachos, y aquí es importante porque ustedes pensarán que aquí no se forma el triple techo, es decir, aquí no empieza el techo, pero realmente sí, porque es que si se dan cuenta, yo por aquí tengo mechones por la parte alta, perdón, por la parte baja mechones, y cuando el precio trata de regresar, es inmediatamente como tal devuelto, y resulta que el precio vuelve y toca esta zona, entonces para mí es un doble techo, ¿verdad? Y ya es confirmado porque como tal, esto aquí antes era una zona de compras, pasa ahora a ser entonces zona de ventas. Resulta que aquí también, muchachos, el precio realmente excede esta zona de ventas y quien maneja un stop loss muy ajustado, aquí como tal hubiera perdido su venta, ¿verdad? Obviamente esa entrada se vería mucho mejor en gráficos de una hora para como tal asegurar una entrada mucho más ideal con menos riesgo. Y entonces se espera que, y eso es importante, se supone que si yo veo un triple techo, entonces el precio va a caer. Y yo les pregunto, déjenme ver una cosa, muchachos. Yo como tal les dije, si BTC no cae de aquí a nos vamos es para arriba. Y ahí estamos funcionando. Todavía no lo voy a operar, no me da confirmación todavía. Es que me están llegando notificaciones, alertas. Bien, entonces si se supone que es un triple techo y es disque más fuerte que que un doble suelo o un doble techo, porque el precio no cae, muchachos. Y es aquí cuando yo tengo que entender que la tendencia principal del precio es alcista, que estamos a partir de la ruptura de la etapa uno en una etapa 2, muchachos. Y aquí estamos viendo toda esta tendencia alcista con definición de tendencia alcista, que son máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. Por tanto, nosotros vamos a considerar realmente un triple techo o un doble techo en zonas de venta y preferiblemente también cuando veamos un agotamiento de la tendencia. ¿A qué me refiero? Si yo tengo, muchachos, lo siguiente, que yo tengo una tendencia bajista y resulta que aquí, muchachos, el precio se me empieza como tal a ranguear y yo tengo un toque, tengo otro toque y tengo otro toque y tengo entonces un triple techo y me da entonces a mí indicios para pensar que el precio puede como tal continuar a la baja. Aquí en esta
ahí yo sí podría pensar que el triple techo es importante. Ahora, si el movimiento va muy acelerado, y yo realmente, bueno, estamos en la etapa 2 del mercado y empiezo a ver como tal que el precio me empieza a ranguear, empiezo como tal a ver una formación diamante, es decir, que el precio me va a oscilar entre estas zonas del diamante, es algo que también suele usarse mucho en criptomonedas y generalmente se ve también como un hombro cabeza a hombro, ya vamos a hablar de eso. Esta sería el hombro, esta sería la cabeza y esto otro sería el hombro. Si el precio empieza a realizar algún patrón de reversión, vamos a tener también en cuenta que si se presenta ese doble techo o ese triple techo en esta zona donde el precio ya sabemos que está rangueando, nosotros podremos pensar que se viene la etapa 4 del mercado para nosotros pensar en posiciones bajistas. Los dobles suelos, muchachos, se buscan de la misma forma. Si el precio viene bajando, aquí como tal empieza a ranguear y resulta que en estos toques hay algo importante en el precio, nosotros podemos pensar en posiciones alcistas. Pero ¿cómo saber realmente si esos toques son relevantes? ¿Cómo saber yo si esa teoría de que el doble suelo y el triple techo realmente funciona? Muchachos, es aquí donde nosotros empezamos a entender que el mercado no se mueve solo, el mercado se mueve porque algo lo está moviendo. Algo lo está moviendo, ¿verdad? Son transacciones, el volumen en las transacciones, muchachos, a mayor transacciones, más volumen en el mercado, y ese volumen lo estamos viendo por la parte baja, es una herramienta, no es un indicador, es una herramienta, y muchachos, lo que nos muestra realmente la cantidad de transacciones que hay en determinada vela. Es decir, por ejemplo, muchachos, si yo estoy viendo, y aquí esto es importante, que este toque me da un volumen por debajo de la media, yo sé que este toque no es importante, ¿verdad? Lo que está haciendo es que el precio se me devuelva al rango. Si yo miro este toque y realmente yo veo que es un volumen que regresa, realmente yo no puedo decir este toque es importante para la baja, pues la vela rompió la zona de ventas y en algún momento lo hizo con intención, tuvo volumen. Por tanto, a partir de acá yo puedo pensar que este retroceso en este suelo me está dando un indicio para que el precio suba, pero se manifiestan como tal, se manifiesta la oferta y el precio vuelve a caer. Resulta que el volumen disminuye porque se nos da como tal una pérdida de confianza en el movimiento alcista, pero cuando el precio vuelve a tratar de romper, nuevamente hay volumen. No vamos a decir como la vela cerró en rojo es un volumen negativo, no, tenemos que entender que el comportamiento de las velas nos está diciendo que esta zona fue como tal en algún momento totalmente alcista, la vela abrió justo acá y el precio se fue para arriba, fue regresado, muchachos, fue regresado, pero entra más volumen al mercado. Entra más volumen, nos da una vela completa, una vela bonita, nos da una continuación y la vela que se suponía que tenía que ser de retroceso no tenía volumen en comparación con las anteriores. Es entonces cuando el precio al otro día abre inmediatamente para arriba, yo lo vi en vivo, muchachos, yo lo vi y sin embargo no quise entrar porque como les digo, sé que tengo más posiciones abiertas también con una buena proyección alcista, así que si esta se dio simplemente no voy a entrar porque tengo una buena gestión del riesgo. Si yo tengo un plan de trading que me dice eso es lo máximo que yo puedo operar, no me voy a poner a inventar en el camino porque yo prefiero ser matemático en eso. Ahora bien, si yo tuviera una cuenta alterna en donde yo digo aquí si voy a operar con un poco más de riesgo, en cuanto vea una oportunidad voy a entrar, lo puedo hacer. Lo puedo hacer y no tengo ningún inconveniente. De hecho, hace algunos meses yo también tenía una cuenta alterna para eso y ya simplemente prefiero no hacerlo, pues en los movimientos importantes que estamos analizando acá suelo ingresar con un mayor capital. Por tanto, como tal, aunque me pierda algunos movimientos, muchachos, esto es casi que un mandamiento en el trading, el mercado siempre va a dar oportunidades. De hecho, esta entrada yo la encontré a las 3 de la mañana y efectivamente 8:30 de ese mismo día, esa misma mañana, el mercado subió. Y la analicé así como la estoy analizando con ustedes. Entonces, continuamos. Resulta que esa ruptura se da con volumen por encima de la media. He aquí lo importante, muchachos, nosotros notar que los dobles suelos en una tendencia previa alcista, luego de un retroceso, me dan a pensar a mí que este retroceso fue simplemente una toma del que es decir, un descanso del precio para agarrar nuevamente fuerza y volver a la alza. Y aquí tengo entonces, señores, algo importante, muy importante. Hemos hablado de las zonas de venta y las zonas de compra, ¿verdad? Si el precio me está tocando como tal, me está dando estos mechones y a partir de acá el precio cae. Miren, aquí se da ruptura con volumen. La ruptura con volumen para mí es una ruptura real.
Es una ruptura real, no es una falsa ruptura. Y cuando el precio regresa e inmediatamente es rechazado, a pesar de que no tenga volumen, se me da una continuación pequeñita y no estoy viendo que el precio caiga. Finalmente se me da la continuación alcista, muchachos, el precio tiene ese movimiento alcista de continuidad. Y nuevamente marcamos zonas importantes de retroceso, en este caso, muchachos, cuando el precio va para arriba resulta que cae, pero cuando cae se nos forma como tal una zona donde el precio sabe que se manifiestan como tal compradores, muchachos. Se manifiestan compradores y hay volumen también en los movimientos de retroceso a la alza y el precio continúa a la alza. Para que no entren estos movimientos, muchachos, también está la opción, y por eso es que digo que el mercado siempre da oportunidades de volver a la zona en donde nosotros como tal esperamos el retroceso para ir a la alza. A partir de ahora, muchachos, nosotros tenemos que entender que esos dobles suelos tienen que ser tomados con volumen importante, volumen relevante. Miren, muchachos, que el precio toca acá y el volumen está por encima, o un patrón de velas importante que es, por ejemplo, es un retroceso inmediato acá. Y aunque el volumen no está por encima de la media, sí está por encima de las velas anteriores que estamos viendo en pantalla. El volumen está por encima de las velas anteriores. Y ahí la importancia, muchachos, de notar el volumen, y esta entrada realmente tuvo patrones importantes para continuar ese movimiento alcista. Otra clase muy interesante es como tal las pautas, muchachos, de continuación alcista, cuáles son los toques. Hay un video como tal en el canal, así que no me voy a poner aquí a repetirlo porque como tal hemos tenido una semana de estudio, creo que es suficiente. Lo demás también está en YouTube totalmente gratis. Ahora bien, eh, resulta, muchachos, resulta que cuando yo noto que el mercado ya es alcista, a partir de acá entro en cada retroceso perfecto, pero también puedo ayudarme de ciertas, ¿cómo diría yo? Ciertos patrones, ¿no? Ciertos patrones alcistas, ciertos patrones bajistas, nosotros tenemos que ayudarnos de eso. Bueno, tenemos no, pero nos podemos ayudar de eso. Por ejemplo, esos patrones es efectivamente doble suelo, también con el techo. Y también nosotros tenemos que entender que hay patrones de debilidad del precio, patrones en donde tenemos que considerar tomar ganancias o asegurar como tal nuestra posición. Nosotros hemos conocido y hemos hablado mucho sobre el hombro cabeza a hombro, que lo estamos marcando acá en este momento. Sería entonces, esto es nuestro hombro, esta sería nuestra cabeza y esto sería como tal nuestro hombro. Se dice entonces que, y esto digo se dice porque la teoría suele cambiar, que nosotros lo que vamos a hacer es formar a veces como tal el eje, vamos a decir como tal la clavícula, podemos llamarlo así, suele venir de forma horizontal, suele venir de forma diagonal, ya sea así o así, en este caso la tenemos de esta forma. La teoría dice que falta con que, y basta con que yo simplemente marque un punto desde la parte más baja, es decir, desde la base hasta la cabeza, y como tal, esperen un momento, muchachos, subo un poco más acá, y como tal yo tengo que tener que el movimiento del precio después de este hombro cabeza a hombro va a ser similar acá, ¿verdad? Yo agarro este eje y lo duplico acá y miren que efectivamente el precio llega hasta esta zona, ¿verdad? En este caso, este hombro cabeza a hombro, como una persona normalmente estaría como tal de pie, nos da un movimiento bajista. Puede ser al contrario, un hombro cabeza a hombro lo llamamos invertido, puede ser incluso así, muchachos, miren que no es como tal horizontal, sino que aquí es diagonal, y el precio entonces nos tiene que dar un movimiento similar a este de acá, a la alza, ¿verdad? Es decir, desde la base hasta la cabeza, duplicar esta magnitud y nos tiene que dar un movimiento similar. Es una teoría, pues no siempre se cumple. Y recuerdo yo también, muchachos, personas que han tratado de operar esto y simplemente no funciona porque es una teoría, muchachos. Es un patrón chartista y no porque esté en el mercado tiene que funcionar, ¿verdad? Tenemos que entrar al mercado de otras, añadiendo como tal otros análisis. Bien, vamos a continuar entonces, muchachos. Vamos a mostrar también lo importante de las cuñas. Cuando yo hablo de cuñas, también hablando también de triángulos, yo prefiero llamarles compresión del precio. Cuando el precio se comprime y empieza a decidir si realmente estoy en la parte más alta tengo que caer, si estoy en la parte más alta más baja tengo que subir, hacia dónde voy a ir y si realmente la tendencia anterior, es decir, la tendencia alcista se me va a dar o no. Cuando yo hablo de cuñas, muchachos, las cuñas no siempre van a estar tan bonitas como se pintan en algunos libros de trading, sino que como tal son versátiles. Vean, muchachos, yo aquí armo una cuña, ¿verdad? La diferencia para mí, digo para mí porque es lo que yo veo en el mercado,
Yo les estoy transmitiendo mi experiencia. La diferencia para mí entre una cuña y un triángulo es que generalmente el triángulo tiene que tener un lado horizontal, ¿verdad? Eso sería un triángulo. Mientras que las cuñas generalmente suelen apuntar, es decir, no están horizontales. Ambos lados, ambas bases están como tal apuntando hacia un mismo lugar. Es como una flecha, muchachos. Y eso es lo que yo llamo compresión. El precio empieza a comprimirse. Y si se dan cuenta, el precio lo que está haciendo como tal es como tal, muchachos, un retroceso para dar esa continuación alcista. Generalmente cuñas que apuntan hacia abajo, es decir, cuñas descendentes, suelen romper a la alza como lo estamos viendo acá, muchachos, ¿verdad? Miren cómo el precio a partir de esta zona tiene un retroceso fuerte, pero vuelve a subir, tiene otro toque, vuelve a caer, tiene por acá otro toque y luego, muchachos, encontramos que el precio realmente aquí nos da un movimiento alcista. Y resulta que, y como lo estamos viendo acá en pantalla, muchachos, este movimiento alcista lo que hace es como tal envolvernos todo este movimiento de indecisión. Otro tema importante que hay que discutir, realmente nosotros tenemos que entender que hay zonas importantes donde el precio generalmente va a oscilar. Resulta que si una sola vela es capaz de como tal invadir todo ese terreno, es decir, estar por encima de ese terreno, y lo hace con un volumen superior a velas anteriores, es decir, esta de acá, muchachos, miren que el volumen es superior, yo puedo como tal pensar que se va a dar una continuación del movimiento. Aparte de eso, si ese patrón se me está dando en una cuña bajista, ¿verdad? Es decir, con también un movimiento alcista inicial importante, con una etapa 2 clara, una etapa alcista clara, yo puedo pensar que el movimiento alcista se va a dar. Pues, si no lo estoy mirando por cuña, lo miro por lo que analizamos acá todos los días, que es si el precio está cayendo y encuentra como tal compras, es decir, no cae a pesar de esta resistencia fuerte, es probable que comience a subir. Si tenemos una cuña con volumen y tenemos un patrón importante que es una vela más pequeñita que la que dio esta ruptura y una continuación también con volumen, y si se dan cuenta, esta vela, muchachos, es más pequeña, el volumen es más pequeñito, la columna es más pequeñita. Si yo fuera a hacerle un zoom a esto, yo encontraría que que esta formación de vela sería más o menos una vela alcista, perdón por eso, pequeñitas bajistas y una vela alcista. Y por la parte baja, excelente, ¿no? Por la parte del volumen, yo tengo que esta vela tiene volumen, pero la condición para que sea un movimiento importante a la alza, una continuación del movimiento, tiene que ser que estas velas de pequeñitas, de acá de retroceso de toma de ganancias, sean así. El mismo volumen sea también pequeñito y la continuación sea entonces con una vela más grande. Perdonen por eso, parecen dedos de metalero. Y nos vamos entonces a la alza, ¿verdad? Esto, muchachos, es lo que estoy viendo. Una vela alcista fuerte con volumen, un retroceso pequeñito sin volumen y una vela alcista con volumen. ¿Qué sucede entonces? Resulta que el movimiento alcista que estábamos teniendo en el precio efectivamente se va a la alza. Y allí vamos. Y allí vamos. Nosotros hemos operado Twitter y muchas otras acciones después de la caída, de la mega caída que hemos tenido por allá desde febrero. Pues no estoy leyendo los comentarios, muchachos, perdón. El volumen es el quinto dato. No sé muy bien de qué está hablando Dimas, porque yo como tal no... Bueno, ya les he comentado que yo no he tenido cierto acceso a la educación, más que todo es como mi experiencia en el trading. Pero si el volumen es el quinto dato, es porque tienen que haber otros cuatro datos anteriores, de más que hay más, realmente no lo sé, pero lo que quiero llegar, muchachos, es que si el volumen es tan importante en lo que yo estoy analizando, nuestro compañero Dimas Flores también nos dice que es algo importante, seguramente esos traders o esos bancos, ese dinero profesional, esa mano fuerte, ese dinero inteligente, también están usando el volumen. Y como les había comentado, el volumen antes nosotros los traders no podíamos acceder al volumen, solamente algunos podían tener ese conocimiento, saber ese indicador, bueno, esa herramienta que tengo por la parte baja, nos podíamos acceder a ella. Y resulta que los que mueven el dinero fuerte, el dinero profesional, ellos no pueden esconder su rastro, no pueden esconder su dinero, no pueden esconder su ingreso o salida del mercado en el volumen, no lo pueden hacer, pues nosotros lo estamos viendo y los picos de volumen, muchachos, es lo que a lo que nosotros nos dice y vamos a interpretarlo de esta forma.
es cuando entra dinero profesional. Y como hemos visto en las etapas del mercado, y así como la teoría de Dow que les dejé de tarea que miraran ayer, como hemos visto muchachos, ese dinero profesional que compra en las zonas bajas tiende como tal a seguir impulsando el precio y no está dispuesto a perder cuando el precio vuelve a caer. Vuelve a incrementarse el volumen, miren aquí está muchachos, y esto es importante y nuevamente lo volvemos a ver, volumen, fuerza, retroceso sin volumen y comenzamos a ver también otro intento de subida. Aquí estamos viendo cómo el precio intenta subir con volumen interesante. Luego de un retroceso sin fuerza, el retroceso no, es decir, no es una caída, es simplemente una corrección, algo sano para el precio y nos vamos para arriba. Pero muchachos, este movimiento alcista solamente lo podemos tener muy claro cuando hemos tenido, bueno, como lo hemos visto en las clases anteriores, que hay una caída importante. Y en esa caída importante, muchachos, recuerden que en la caída se da el pánico, se da el miedo y es cuando los que tienen menos experiencia o los que compraron en las partes altas, es ahí la razón por la cual yo no compro absolutamente nada que esté en la parte alta porque sé que todo lo que sube, aunque tiene que seguir subiendo, tiene que tener un retroceso también. Cuando esto cae, la gente tiene miedo, tiene como tal pánico, empieza a vender, o cuando ya sea un 50%, es decir, si sea un 50% de la caída total, es decir, que a partir de este punto, muchachos, la mayoría de la gente empieza a vender. Y cuando empieza a vender, estamos viendo entonces acá, muchachos, que el precio retrocede un poco.